Queridos hermanos y hermanas de todas las escuelas de los cursillos de cristiandad en el Arquidiócesis de Seattle, reciban un gran saludo de mi parte. Soy el diácono Marco Olván y aquí estoy para servirles esta vez, empezando nuestras reflexiones sobre las bienaventuranzas como camino de guía del discípulo en conversión permanente. En esta sesión hablaremos de la primera bienaventuranza como el primer paso del discípulo: ser pobre de espíritu, conocer nuestra dependencia de Dios y dejar espacio para su gracia. El primer paso del discípulo, hermanos, es el vaciamiento, reconocer que sin Dios nada podemos. Pero antes, y por eso mismo, vamos a pedir ayuda al Señor en esta reflexión. Acompáñeme en la oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Creador de todas las cosas, verdadera fuente de luz y sabiduría, origen noble de todo lo que existe. Dígnate infundir un rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, removiendo la doble obscuridad con la que nací, la del pecado y la de la ignorancia. Tú, que haces elocuentes a las lenguas de los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Oh Señor Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como decía, hermanos y hermanas, la primera bienaventuranza es la puerta de entrada al Evangelio. El camino del discípulo comienza no con lo que tiene, sino con lo que entrega. Jesús no empieza su enseñanza hablando del éxito, del poder o del bienestar, sino de la pobreza. Jesús entonces inaugura su enseñanza con esta bienaventuranza porque todo empieza con una vida espiritual y requiere que nazca del vaciamiento interior. Felices los que tienen espíritu del pobre, felices los pobres de espíritu. Con esta frase, Cristo revela que el reino de Dios no pertenece a los fuertes, sino a los que se reconocen necesitados. Pobre de espíritu no es quien no posee cosas, sino quien no se posee a sí mismo, quien vive dependiendo de Dios. Ser pobre de espíritu no significa carecer de cosas materiales, hermanos, sino reconocer que nada nos pertenece realmente, que solamente somos administradores. El discípulo inicia su camino cuando deja de vivir desde el yo y comienza a vivir desde Dios. Solo el que se reconoce pequeño puede entrar en el reino de los cielos. La conversión empieza al vaciarse interiormente, renunciando al orgullo de creer que todo depende de uno mismo. En este primer paso del camino, Jesús nos invita a mirar nuestra vida con verdad y humildad. No se trata de despreciarse, sino de poner la confianza en aquel que todo lo puede. Solo un corazón libre de autosuficiencia podrá recibir el reino de los cielos. Hermanos, ¿en qué consiste la verdadera pobreza? Esta bienaventuranza es el fundamento de todas las demás. La pobreza de espíritu es la raíz de todas las virtudes. La pobreza de espíritu es el reconocimiento humilde de que Dios es el centro, no nosotros. Quien vive así no acumula ni poder, ni prestigio, ni riquezas para sentirse seguro, sino que confía plenamente en el Padre y se abre a su voluntad. El orgulloso cree que puede salvarse solo. El pobre sabe que todo viene de Dios. Esta pobreza no se mide por lo que falta, sino por la libertad con la que se siente. San Agustín ya nos lo explicó con sabiduría. El comienzo de la vida bienaventurada es la humildad, porque si el orgullo nos hizo caer,
La humildad nos levanta. Por eso, el pobre de espíritu no es débil, es fuerte en su confianza. No mide su valor por lo que tiene, sino por lo que es ante de Dios. Esta pobreza interior nos libera de miedo a perder, del deseo de aparentar, del peso de tener que demostrar siempre algo. Y así el corazón pobre se vuelve un espacio abierto, como una casa vacía lista para ser habitado por la gracia. Los pobres de espíritu viven agradecidos y disponibles. Nuestra seguridad está en el amor del Padre. Mientras el mundo busca afirmarse en el tener cosas, el discípulo verdadero aprende que la felicidad está en depender con alegría. Hermanos, el cursillo de cristiandad el fin de semana comienza con esta experiencia, un encuentro con la verdad de uno mismo y con la misericordia de Dios. En el cursillo, el primer impacto es la verdad, descubrir que Dios nos ama tal como somos. En el fin de semana, muchos descubren que detrás de la autosuficiencia o del activismo había un corazón necesitado de amor y perdón. Esa toma de conciencia nos humilla y libera. Cuando soy un cursillista pobre de espíritu, me dejo enseñar, corregir, moldear. El verdadero discípulo que se descubre pobre de espíritu deja espacio para que Cristo obre en nosotros. Mi fuerza no está en mi experiencia, sino en mi docilidad al Espíritu. La gracia actúa en quien se deja enseñar, no en quien se cree autosuficiente. Por eso, el primer fruto del cursillo es la humildad del corazón, el reconocimiento de que toda fecundidad viene de Dios. Este paso nos prepara para todos los demás. Si no nos vaciamos de nosotros mismos, no podemos llenarnos de Cristo. Ser pobre de espíritu en el movimiento significa caminar con sencillez, sin pretender saberlo todo, sin competir, sino aprendiendo a escuchar y a servir. El Señor no nos pide perfección, nos pide disponibilidad y fidelidad. Solo cuando nos vaciamos podemos ser llenados por la gracia. El pobre de espíritu, hermanos, no vive aislado en su pobreza, sino que la convierte en servicio. En los ambientes donde cada cursillista vive, la familia, el trabajo, la comunidad, la pobreza, el espíritu se traduce en humildad activa, la capacidad de escuchar, colaborar, perdonar. De nuevo, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, la humildad abre puertas donde el orgullo las cierra. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos recuerda que la verdadera grandeza cristiana consiste en hacerse pequeños, en ponerse al servicio de los demás y no buscar los primeros puestos. Esa humildad transforma los ambientes porque desarma el orgullo y crea comunión. Un líder cristiano, un verdadero líder cristiano que vive esta bienaventuranza, no impone, sino que propone, no presume, sino que inspira. Su testimonio atrae porque es auténtico, se percibe auténtico. El líder cristiano no necesita imponer autoridad. Su ejemplo es su fuerza. En el hogar, la pobreza de espíritu se muestra en la ternura. En el trabajo, se muestra en la honestidad. En la comunidad, se muestra en la disponibilidad. Y el Papa León XIII en el siglo XIX nos afirmaba en la encíclica Rerum Novarum, la verdadera dignidad del hombre no está en la abundancia de bienes, sino en el recto uso de ellos conforme la ley de Dios. Ese equilibrio entre fe y desprendimiento es lo que hace posible una sociedad más justa y fraterna. La pobreza de espíritu, hermanos, convierte el liderazgo en servicio y el servicio en alegría.
Hermanos, ahora les invito a hacer un momento de silencio interior en cuanto termine esta charla. Meditemos personalmente una de estas preguntas. Escoge una por un par de minutos y luego compartamos con el hermano o la hermana de nuestra izquierda qué resuena en nuestro interior. Primera pregunta. ¿Qué cosas o seguridades necesito soltar para dejar espacio a Dios? ¿Qué me impide vivir con libertad interior? Segundo, ¿confío más en mis capacidades que en la acción del Espíritu Santo? ¿Confío más en mis capacidades que en la acción del Espíritu Santo? Y tercero, ¿sirvo por amor o por reconocimiento? Hermanos, la pobreza de espíritu no se predica, se vive. Es la llave que abre el camino del discipulado. Es el paso que convierte el esfuerzo humano en obra de gracia. El primer paso del discípulo no es avanzar, sino vaciarse para dejar que Cristo camine en él. Dejemos que esta actitud marque nuestro modo de servir, de trabajar y de amar, porque quien se sabe pobre nunca deja de agradecer, y quien agradece ya ha comenzado a vivir el reino de los cielos. De colores, hermano.